Libro de los Efesios, capítulo 5, versículo 25, es la porción que vamos a utilizar en esta tarde para el mensaje. Y leo la palabra que dice de la manera siguiente, Efesios 5, 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Amén. Oramos. Señor, te damos las gracias. Te bendecimos, Señor, como siempre. Nuestro deseo primordial, Padre, es llevar un mensaje, Padre, para aquellos que no te conocen. Especialmente, Padre, para los que viven oprimidos por el diablo, Señor. Pero en esta tarde, exclusivamente, Señor, para aquellos matrimonios probablemente que están en dificultades, Señor, y que a través de esta palabra puedan a lo mejor afirmarse o reafirmar, Padre, sus compromisos, Dios. Pero más exclusivamente, Señor, por nuestra pareja que está aquí enfrente, Dios. Que ellos puedan recibir una palabra de fortaleza, Señor, de fuerza, Señor amado, para seguir adelante con ese ejemplo, Padre, que hasta este momento han dado, Señor, no solamente a nosotros como hijos y familias, Señor, sino a la sociedad, Señor. Gracias por ello, Padre amado. Háblanos en esta tarde, Dios, y glorifica tu nombre, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Jesucristo te doy las gracias. Amén. El día de ayer, cuando estaba preparando este mensaje, de verdad que llegó un momento donde el Señor hablaba a mi vida directamente y no solamente por el hecho del compromiso que yo tengo al entregar la palabra y del cuidado que yo deba de tener de entregar un mensaje que sea sano y saludable para la iglesia, sino porque nos íbamos a reunir y nos estamos reuniendo aquí delante de Dios y de todos ustedes como testigos para participar de la renovación de votos matrimoniales entre nuestros hermanos aquí presentes, Candelario y María Martínez, hechos por primera vez hace 50 años. Esta vida matrimonial de fe, de amor, de devoción y de fidelidad mutua ha perdurado por 50 años y han sido una bendición, no solo para ellos como contrayentes, sino también para nosotros como hijos, nueras ya también, nietos, nietas, bisnietos, sobrinos, sobrinas, familia y amigos en general. Pero digo que es una bendición, hermano, no solo porque han permanecido fieles ellos 50 años, sino también porque han sido un ejemplo e influencia en nuestras vidas. Y cuando yo pensaba todo esto ayer, venía a mi mente solamente una frase, hermanos, y que de allí vamos a partir o a comenzar la meditación de esta tarde. Una metáfora divina del matrimonio.
Una metáfora divina del matrimonio. En la sociedad en la que vivimos, la palabra matrimonio tiene varios significados. Fuera de la verdad bíblica por la que Dios permitió la unión de dos personas heterosexuales. Y quiero quizá entender que todos comprendemos qué quiere decir heterosexuales. La unión entre un hombre y una mujer. Y digo que el mundo o tiene varios significados porque me di a la tarea también de buscar esto. Y una definición que la sociedad da para el matrimonio es simple y sencillamente, hermanos, una unión social. Una unión social. También lo conoce la sociedad como un contrato social. Encontré un informe que data de la parte del sur del continente americano y que aunque este informe no tiene que ver con el matrimonio en sí, pero sí tiene cierta relación porque para este grupo de personas, y es acerca del Social Trend Institute, dice que una pareja que opta por vivir en comunidad no necesitan casarse simple y sencillamente porque es una convivencia social. Entonces por eso les decía de que el mundo, cuando se habla del matrimonio, no hay para el mundo, para la sociedad en la que vivimos, no tienen específicamente definido qué es el matrimonio. Por eso, hermanos, yo pensaba ayer y veía, hermanos, cómo Dios y la iglesia nos dan a nosotros una metáfora divina de lo que es en realidad el matrimonio. Ante una sociedad, hermanos, que denigra el matrimonio y sus valores, ante una sociedad que jamás dirá que el matrimonio es una institución divina, que jamás dirá que Dios, hermano, es el único medio de bendición entre dos personas y que la única manera, y regálenme su atención, hermanos, la única manera de que una pareja puede separarse es que Dios se lleve a uno de los dos o que cause la infidelidad de uno de los dos también. Son las únicas dos formas que puede haber una separación y que Dios puede avalar o que avala eso, hermanos. Pero vamos a ver, hermanos, de una forma un poco más explícita cómo es una metáfora de Dios o cómo compara Dios el matrimonio con la relación que Cristo tiene con la iglesia, hermanos. Quisiera empezar diciéndoles o preguntándoles, mejor dicho, si saben qué es una metáfora. ¿Saben qué es una metáfora? Es un ejemplo de algo real para poder entender algo que no se comprende. El diccionario de la Real Academia dice que es la traslación del sentido original a uno figurado. O sea, en otras palabras, se utiliza un ejemplo de la vida cotidiana quizá para poder entender algo difícil o que tiene a lo mejor difícil comprensión. Y vamos a entrar entonces ya al mensaje, hermanos. La primera comparación de Cristo con la iglesia, para poder entender esta metáfora divina, hermanos, es el amor. Probablemente, hermanos, cuando nosotros escuchamos esta porción, o a lo mejor la mayoría de la gente en la sociedad piensa, hermanos, que cuando un hombre y una pareja se casan, el hombre al casarse probablemente se convierta en la máxima autoridad en la casa, en el hogar, y desde ese momento quizá la esposa pase a ser la empleada o la sirvienta de esa casa.
Ese tipo de pensamiento es común, hermanos, en el mundo, en la sociedad en la que vivimos. Por el machismo que rodea quizá también la tradición quizá o la formalismo de cada sociedad, hermanos. Pero ese tipo de pensamiento no era lo que Pablo expresaba cuando él escribió en el versículo 25, la parte primera que leímos. Y leímos, hermanos, y dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Ven, hermanos, cómo cuando uno empieza a leer la escritura con cuidado, en comparación de lo que piensa la sociedad le da un sobrenombre quizá a lo que Dios verdaderamente ha establecido. Y no empieza diciendo, hermano, el hombre tiene la autoridad sobre el hogar, o el hombre tiene la autoridad sobre la mujer. Sino empieza diciendo, hermano, maridos, amad a vuestras mujeres. No es que Dios le está entregando una autoridad suprema al hombre sobre la mujer, sino le está dando una recomendación de lo que debe de hacer el hombre en la casa. Y es allí, hermanos, donde se rompe todo el protocolo, hermano, quizá de nuestra tradición y de nuestra formación sin conocer la palabra de Dios. Para el apóstol Pablo, hermanos, el énfasis en esta porción que leímos, hermano, era el amor, no la autoridad del hombre. Porque hay unos que piensan, hermano, de verdad, de que cuando uno se casa, el hombre pasa a ser el jefe de la casa. Y que nada puede hacerse si el hombre no lo autoriza. Y ese es un error totalmente. Cuando ya uno, y probablemente puedo decirlo a lo mejor, porque sin el Señor o sin el conocimiento de la palabra, uno va guiando el hogar y lo va llevando como uno le va conveniendo o como uno va pudiendo. Y más si uno es machista. Pero cuando venimos al conocimiento de la palabra, cuando el Señor nos empieza a hablar a través de su palabra y nos empieza a instruir, el Señor no dice, tú hombre vas a ser el jefe de la casa. ¿Lo leyeron conmigo? Maridos, ¿qué dice? Maridos, ¿qué dice? Amad, amad, amad. Se los leo en español. Amen a sus esposas. El compromiso del hombre es amarla con responsabilidad, protegerla. Y fíjense, hermano, cómo Pablo enlaza esto, porque vamos a ver, hermanos, lo importante de esta metáfora que les decía. ¿Cómo enlaza Pablo esta unión del hombre y la mujer con Cristo y la iglesia? La primera parte del versículo 25 que leímos dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Pero la segunda parte de este mismo versículo dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, así de esa manera la mujer debe de recibir el amor de su esposo. Hermano, ¿qué estándar tan alto nos pone el Señor? O en este caso Pablo, en comparación con Jesucristo. Si yo les pregunto, hermanos, a los que están casados aquí, ¿cuántos aman a su esposa? Levanten sus manos. 3. Unos a la mitad aquí, como para que no me vean. ¿Amas a tu esposa? Ahora, es fácil levantar la mano, pero aquí dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. ¿Qué hizo el Señor por la iglesia? Dice la palabra, hermano, que Él no escatimó ni una gota de sangre por la iglesia. Es un estándar tan alto, hermanos, tan alto, que hombre común y normal en la tierra, hermano, no puede llegar. El hombre, hermano, si con trabajos, puede permanecer quizá en un estándar bajito.
Pero cuando vemos el estándar que Dios pone, hermano, para el hombre que ama a su esposa y le dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, porque no está diciendo, hermano, que Jesucristo fue a la cruz obligado. ¿Cuántos se recuerdan la oración del Getsemaní del Señor? Señor, si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. El Señor no fue obligado, Él fue voluntariamente a la cruz. En algunas ocasiones atrás ya hablamos, hermano, acerca de esto. ¿Cómo hay una confusión en cuanto a esta porción que Jesús decía de si quieres pasa de mí esta copa? Porque la ira de Dios iba a caer completamente sobre Jesucristo por cuanto Él iba a pagar por nosotros. El Señor iba a descargar toda la ira, hermanos, porque alguien tenía que pagar la culpa del pecado. Y esa persona iba a ser Jesucristo, porque nosotros no podíamos pagar nuestras propias responsabilidades. Tenía que venir alguien mayor que nosotros para cubrir, hermanos, toda esa multitud de pecados, y ese era el Señor. Por eso es que cuando el Señor introduce, hermano, la relación del matrimonio, no dice, tú hombre tienes ahora la autoridad sobre ella, sino dice, tú hombre, ama a tu esposa. ¿Y sabes cómo la vas a amar? Tú que estás allí, hermano, ¿sabes cómo debes de amar a tu mujer? Alguien te ha enseñado, hermano, es que este es un problema social en realidad. Porque cuando uno se casa, a nadie le dice, hermano, o amigo, o primo, o tío, o padre, o madre, vaya a la escuela del matrimonio para que le enseñen. A nadie nos enseñaron a vivir en una relación matrimonial. Y vamos caminando y vamos haciendo las cosas, como les decía al principio, lo mejor que podemos. Pero cuando venimos al Señor, hermano, el Señor nos instruye. Nos va instruyendo, nos va enderezando el árbol chueco que dice el mundo que no lo puede enderezar nada. El Señor lo empieza a enderezar y lo empieza a poner en su camino y lo empieza a poner en orden. Así como Cristo amó a la iglesia, hermanos. El énfasis de Pablo, hermanos, totalmente en este versículo 25 es el amor. ¿Cómo podemos ver, hermanos, nosotros reflejado este amor de Cristo en la iglesia? Dice Romanos 5:8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, hermano, y fíjense, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Allí manifiesta Dios su amor. Por eso es que dice, hermano, así como Cristo amó a la iglesia, porque aún nosotros siendo malvados y pecadores, no merecedores de ninguna misericordia ni ninguna bondad de Dios, hermano, Cristo murió por nosotros. Esa es la manera, hermano, en que Cristo muestra su amor. No es que se enseñorea de ella. No es que Jesucristo, hermano, dice yo soy Dios. Yo soy ahora aquí el que tienen que reverenciar o venerar o adorar. No. Yo voy a morir por esta iglesia. Y aquí entran hombres y mujeres que le han entregado su vida al Señor. Efesios 5:2 dice, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Porque el sacrificio de Jesucristo, hermanos, fue grato delante de Dios. Entonces, cuando vemos, hermanos, nosotros ese estándar de lo que Dios pide para el hombre, hermano, es alto totalmente. Es alto. ¿Cuántos están aquí, hermanos? Hermano, no digas después, yo voy caminando en el mundo y a mí nadie me ha hablado del Señor y nadie me ha instruido. Porque hay tiempo, hermano, para perder, dice hermano Eclesiastés, tiempo hasta para perder el tiempo. Pero este momento no es el tiempo de perder el tiempo. Es el tiempo de su palabra. Entonces, en esta metáfora, hermanos, que estamos viendo, la primera comparación de Cristo con la iglesia, hermano, es su amor. Que es un estándar alto para nosotros, hermano, pero que no es imposible de llegar. No es imposible de llegar, hermano. La segunda comparación de Cristo con la iglesia, hermano, es la santificación. De verdad, hermano, ayer cuando yo estaba terminando este mensaje,
Me temblaban las manos al escribir. Porque ustedes me ven aquí, hermanos, mi Biblia y mi dispositivo. Pero en la casa tengo 4 Biblias. Tengo mi diccionario, tengo mi comentario. Y yo estaba rodeado de información para poder llenar este mensaje acá. En cuanto empecé, hermanos, a desarrollar voy a decir, desmembrar esta porción, hermanos, no hacía más que temblar. De verdad, temblaba yo en el Señor. Porque dice, hermano, el verso 26, para santificarla. Ama a tu esposa, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para santificarla. ¿Qué quiere decir, hermano, el Señor con santificarla? ¿Cuántas veces no les he hablado, hermano, del significado en griego de la palabra santificar o santo? La palabra, hermano, en griego es hagiasmo, que quiere decir, hermano, separación para Dios. ¿Están entendiendo lo que le estoy diciendo? Cristo murió por la iglesia, hermano, se entregó por ella para santificarla, para apartarla para Él. Para apartarla para Él. ¿No están entendiendo lo que le estoy diciendo? Para apartarla para Él. Hermano, es difícil en verdad cuando uno no comprende lo que le estamos diciendo. Si se te pierde un hilo de la hebra, hermano, no vas a agarrar el mensaje. Vas a decir, no, yo llegué a la reunión de 50 años. ¿De qué habló? ¿Quién sabe? Solo comimos y nos fuimos. El manjar está aquí, hermano. Lo sabroso está aquí en su palabra. Para apartarla para Él, dice su palabra. Dice 2 de Tesalonicenses 2:13, dice, pero nosotros debemos dar gracias siempre a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación. Dios te ha escogido para apartarte para Él. Te ha escogido para apartarte para Él. Y fíjense, hermano, aquí es donde yo me desarmaba anoche. Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Quieren que les parafrasee este versículo en armonía con Efesios 5:25 y el significado en griego de lo que les acabo de decir? Más o menos diría, estos 2 versículos unidos en armonía, sin sacarlos de su contexto bíblico, con el significado de esta palabra en griego, hermanos, más o menos diría, pero nosotros debemos dar gracias siempre a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante habernos separado para Él por el Espíritu y la fe, por el mensaje de la palabra de Dios. Hermano, es que nosotros ni siquiera nosotros tuvimos la oportunidad, hermano, de decir o el valor de decir, yo quiero seguir a Dios. Nunca en el hombre, hermano, ni en la mujer que de verdad le ha entregado su vida a Dios, puede decir, yo escogí a Dios. Yo quise ser servidor de Dios. Dice la palabra, hermano, que Él nos escogió. Él nos escogió. Y fíjese, hermano, es que esto es importante, hermano. El Espíritu Santo trabajando mediante el mensaje de su palabra. Nadie viene al Señor si no oye su palabra. Nadie llega a los pies de Cristo si no es a través de su palabra. Entonces por eso dice, hermano, para santificarla para Él.
Ama a tu mujer. Ámala. Ámala de verdad. Así como Cristo se entregó a ella, hermano. Pero ¿saben por qué? Porque nosotros escuchamos su palabra. El Señor nos escogió y el Espíritu Santo vino a nosotros para poder, hermano, recibir este mensaje de salvación. Es aquí, hermano, es en este preciso instante, hermano, donde yo miraba esta metáfora divina de parte de Dios para nosotros. Porque hermano, la relación de un hombre y de una mujer o lo ejemplifica, hermano, con el amor de Dios por la iglesia. Llega el momento, hermano, donde tú recibes la palabra. Y saben, hermano, se los he dicho muchas veces. Tú oyes el mensaje y hay dos opciones. Solo hay dos, no hay más en esta tierra. Tomas la palabra, la atesoras, vives para el Señor, te santificas para Él, porque Cristo ya lo pagó, o cierras el oído, lo ignoras y sigues tu vida de pecado, de maldad, de idolatría, de falsedad, de hipocresía, apartado de Dios y apartado del Señor para siempre. Solo hay dos opciones. Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos, dice, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. A fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni semejanza, sino que fuese santa y sin mancha. Hermano, ¿qué implicación tiene esto para lo que estamos viviendo aquí? Son 50 años de matrimonio. Dios, hermano, pagó con su vida para una iglesia santa y sin mancha, hermano. La metáfora divina, hermano. Él está entregando su vida por amor a la iglesia, hermano, para apartarla para Él. 50 años de fidelidad entre un hombre y una mujer que se han apartado mutuamente para Dios. 50 años se dicen fácil, hermano. 50 años se dicen bien fácil. Pero ¿quién aguanta, hermano? 50 años en el matrimonio. Hermano, yo estoy honrado en realidad. Estoy honrado de ministrar a mi papá y a mi mamá. No puede haber un privilegio tan grande, hermano, para un hombre llamado ministerio, que poder servir a Dios, hermano, y ministrar a sus padres. Creo yo, hermano, sin temor a equivocarme, que desde el momento que yo recibí el llamado de Dios para servirle, he hecho las cosas lo mejor posible en mi capacidad, pero el Señor me honra hoy con esta oportunidad. Yo no sé, hermano, ¿cuántos de nosotros podamos ver otra vez una reunión y celebrar quizás los 50 años de otra pareja? Yo no sé, hermano, ¿cuántos van a poder ver eso? ¿O cuántos llegarán a esa instancia? Pero lo que sí sé, hermano, de que Dios nos bendice con esta unión. Aquí hay una relación, hermano, una metáfora divina impresionante para nosotros. Creo yo, hermano, como esposo, yo puedo dar mi vida por mi esposa, hermano, y quizá ella pueda decir, yo puedo dar mi vida por mi esposo, y quizá los que están casados puedan decir, yo puedo dar mi vida por mi esposa y por mi esposo, hermano. Dice la Escritura, hermano, cuanto más nosotros, siendo malos, podemos dar nuestra vida por alguien que nos ha hecho el bien. Pero nosotros no podemos, hermano, hacer lo que Cristo hizo por nosotros. Cristo se entregó completamente para que todos, escuchen esto, y no voy a ser, hermano, universalista en esto, para que todos puedan escuchar el mensaje de la palabra de Dios.
La cosa, hermano, y el punto difícil aquí, hermano, es cuando tú peleas con este mensaje y tú dices, ¿lo recibo o no lo recibo? ¿Lo recibo o no lo recibo? ¿Lo ignoro o no lo ignoro? Yo sé que Dios me está hablando, yo sé que Dios me está hablando, pero es más fuerte aquello que me está jalando por años. Hermano, y allí la cosa cambia. Porque yo cumplo mi palabra, cumplo mi compromiso con la palabra al entregar el mensaje. Pero de allá para acá también hay un compromiso. Ya lo escuchaste. Y de esto no te separas tan fácil, hermano. Es por eso que yo me sentía honrado, hermano. Yo miraba esta unión de Cristo con la iglesia y sabía, hermano, cómo Dios, al poder desarrollar este mensaje, hermano, y ver cómo Dios dice que se entregó por la iglesia y ver que mi papá y mi mamá están, hermano, cumpliendo esta actividad divina de parte de Dios. Y por eso es que les decía, hermano, la sociedad le dice contrato, la sociedad le dice unión social, la sociedad le dice, hermano, le conviene como le conviene al mundo decirlo, porque no hay un compromiso, no hay una responsabilidad, Dios no está allí, pero cuando Dios está allí, hermano, pasa esto, 50 años de matrimonio. Hermano, ustedes pueden ver el respaldo de Dios en esta unión. Ustedes pueden ver, hermano, cómo si esto es una institución de Dios, dirigida por Dios, van a llegar 50 años y van a pasar más años, porque Dios está allí detrás. Pero cuando tú piensas, ya me cansé, ya llevo 3 años, ya no quiero más. Entonces, piensa, hermano, aquí sí podemos decir, lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Aquí sí yo puedo decir, hermano, lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Pero tú puedes decir eso mismo en tu matrimonio, hermano que nos miras o amigo que nos miras. ¿Puedes decir que Dios está en tu matrimonio? Tú lo sabes. Lo único que sé que esta metáfora divina, hermano, de Dios y la iglesia, hermano, está basada en el amor. Quiero terminar, hermanos, con estas palabras de Cristo, de Pablo más bien, a la iglesia, sobre Cristo. En Efesios 5:32, que dice, hermano, grande es este misterio, grande. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Amén. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Te invito a que puedas unirte en oración con nosotros. Señor, te damos las gracias en esta tarde, Dios, por darnos la oportunidad de estar aquí, Señor, de poder llevar tu palabra, Señor, de poder entregar un mensaje, Padre, que pueda quizá mover la estabilidad del hombre común y corriente, Dios. Pero también, Padre, para poder bendecir a esta pareja, Dios, que ha sido de ejemplo, que ha sido de motivación, que ha sido, Señor amado, una muestra de que la institución divina del matrimonio, Señor, ha sido elaborada por ti y solamente tú tienes los méritos únicos de ello, Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este honor, Señor, tan grande. Gracias por este privilegio, Dios. Gracias, Señor, por amarnos, Padre, tanto, en que aún siendo nosotros pecadores, aunque aún nosotros no mirábamos, Señor amado, lo que tú tenías preparado para nosotros, tú volteaste, Padre, para ver nuestra necesidad de ti. Y hoy podemos decir con libertad que somos tus hijos o tus hijas, Dios. Gracias, Padre. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.
y amén. No sé cuántos puedan darle un aplauso al Señor, hermanos.